Y bueno, bien, como estábamos hablando off the record, en los últimos años se han registrado, se han registrado muchísimos casos OVNI y hemos sido testigos de una desclasificación controlada de los expedientes por parte de los gobiernos, en este caso del gobierno de España. Y digo controlada porque estos procesos han sido fiscalizados por los gobiernos o fiscalizados por el Ministerio de Defensa, en este caso el español, y no pueden ser ejemplos de honestidad y transparencia, ¿no? Se han tratado estos expedientes, en algunos casos se han manipulado y se han desclasificado los que les ha parecido oportuno a los gobiernos. En España, sin ir más lejos, ¿qué decir de la segunda desclasificación OVNI en 1992? Recordemos que la primera fue en 1976, se desclasificaron solamente, creo recordar, unos 12 expedientes, pero ya en 1992 es cuando se desclasificó no gran parte, pero sí una parte mucho mayor comparado con la primera. Se desclasificaron unos 92 expedientes del Ministerio de Defensa. El problema es lo que se hizo, ¿no? Efectivamente. El Ministerio de Defensa, por aquel entonces, o mejor dicho, el MOA, que es ahora es el MACON, ¿no? Que pertenecía al Ministerio de Defensa, pues lo que hizo... Operativo, ¿no? Aéreo. ¿Perdona? Mando operativo aéreo. El mando operativo aéreo lo que hizo es contratar a una serie de investigadores, de ufólogos, para que les pudiesen asesorar sobre las explicaciones racionales que se podían dar a estos expedientes. Por aquel entonces el teniente coronel Ángel Batista, que fue el encargado del proceso de desclasificación, como ya has dicho, quería controlar el proceso, en el cual, como también hemos comentado, para mí o para mi entender estuvo sesgado porque carecía de esa transparencia deseada. Pero también hay una de las preguntas que nos hacemos siempre es, ¿pero podíamos pensar que iba a ser transparente? Es de lógica pensar que los ministerios, los gobiernos no pueden sacar a la luz toda la información que tienen. No estamos hablando que todos los expedientes tengan un carácter paranormal, pero quizás proyectos secretos. Imaginaros que realmente hay algo, porque los expedientes estaban ahí, que no controla el gobierno. ¿Cómo lo va a sacar a la luz, no? Hay imagen de un objeto que está sobrevolando nuestro espacio aéreo, son los que nos tienen que salvaguardar de estos no avistamientos, de estas, digamos, interacciones que no sabemos lo que son, y cómo van a decir que no son capaces de saber qué es, ¿no? Claro, en la de Reino Unido, creo que comentaré un poquito por encima lo que nos dé tiempo, precisamente ellos dicen que han censurado partes específicas de declaraciones de oficiales que contenían bien datos secretos de defensa o contenían datos sobre experimentos de defensa, etcétera. El problema es que, bueno, aquí censuraba. Aquí no es que censurase, sino que nos quedaban unas explicaciones un tanto. Sí, ahora lo comentaremos. ¿no? Aquí en España se hizo todo, se censuró casos que también no dijeron directamente el general Batista que lo habían censurado, sí dijeron que no podían sacar a la luz todos porque eran expedientes más confidenciales. Sí, bueno, pero que podían, simplemente que no se sacaron. No se sacaron, expedientes confidenciales que podían poner en tela de juicio, en jaque al ministerio, con lo cual hay algunos que no se podrían. Pero aquí lo que ocurrió, a mi entender, y sobre todo algunos investigadores como JJ Benítez, que algunas veces en algunos momentos pues hemos criticado aquí, pero en este caso pues tuvo gran repercusión en la desclasificación OVNI, pues lo que intentó hacer el Ministerio de Defensa por aquel entonces, en el 92, recordemos que existía una presión mediática de los divulgadores y los investigadores, una presión muy fuerte sobre los gobiernos para que desclasificaran, y lo que estaban haciendo los gobiernos, en este caso el español, pues fue un mero intento de liberar esa presión que estaban ejerciendo periodistas, investigadores como 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 Javier Sierra, como Bruno Cardeñosa, como el fallecido también doctor Jiménez del Oso o Cebrián. Bueno, pues querían liberar esa presión y darles a los investigadores algo para que empezasen a trabajar y les dejasen un poco... Una píldora de azúcar, ¿no? Efectivamente. Otro que se cuenta es que también ahí yo ya no estoy tan a favor, es que querían comprobar la reacción de la opinión pública al comenzar a publicar el hecho de que no estábamos solos, ¿no? Que había fenómenos que se nos escapaban al control de la defensa aérea. Sea como fuere, el proceso de la desclasificación comenzó cuando el MOA contrató a un grupo de
a un grupo secreto y selecto de investigadores previo a la desclasificación, que tenían como objetivo pues evaluar científicamente estos expedientes e intentar aportar una solución científica, ¿no? Eso estaba liderado por Vicente Juan Ballester Olmos y en su grupo eran unas 5 personas que ahora comentaremos muy brevemente. Y lo que intentaban, como decíamos, es buscar hipótesis convencionales en las que en un principio iba a ser clarificar estos avistamientos, pero que se convirtió en negar taxativamente todas las conjeturas de supuestos expedientes OVNIs, ¿no? El modus operandi, pues el MOA suministraba a estos consultores información secreta y reservada. Digamos que alguna de esta información secreta y reservada ya viajaba manipulada, es decir, el MOA no le pasaba todos los datos a este grupo, y estos intentaban ofrecer pues una explicación racional de los sucesos, ¿no? El MOA verificaba estas explicaciones y, si consideraba oportuno, pues las aportaba en el informe que iba a desclasificar, las omitía, las incluía en el expediente, o simplemente decía que ese expediente no podía salir no podía ser desclasificado, ¿no? Así es como sucedió. Yo creo que todo un proceso de transparencia, ¿no? Si quieres desclasificar, desclasifica todo, y que sean los periodistas, los ufólogos y los investigadores los que cada uno por su cuenta pues emitan las hipótesis y las conclusiones a cada uno de los informes. No primero pasan por un organismo, por un grupo de, digamos, investigadores, pero que estaban más en la corriente escéptica y tenían distintos patrones fijados ya por el MOA y por Ballester Olmos, que eran intentar dotar, como ya decíamos, de un cariz científico y un cariz natural a todos los acontecimientos. No, y que además yo sinceramente no veo mal que contraten a expertos para, digamos, filtrar y poder dar explicaciones a fenómenos que pudieran no tenerla, pero el problema es que las explicaciones en algunos casos eran totalmente ilógicas y absurdas, o sea, no se sostenían, como el caso, por ejemplo, de Manises, ¿no? de las chimeneas de las zorreras, creo que era, ¿no? Efectivamente, ahora lo comentaremos un poco. El caso Manises, que fue el más llamativo, y no solamente por la explicación, sino porque hubo una manipulación integral en los informes que salieron en la desclasificación, ¿no? ¿Es que estaba persiguiendo? Efectivamente, no, digamos que ahora lo comentamos, pero lo que fue es que el informe, el importante, el de Fernando Cámara, cuando sobrevoló, cuando tuvo que salir en el Scramble a por este objeto, ¿no? A por interceptar, porque lo que tenía que hacer es una interceptación de ese objeto que había usurpado nuestras fronteras aéreas, pues ese comunicado o ese informe que hizo Fernando Cámara pues no estaba en el expediente. Y ahora comentaremos qué dijo el general Batista en aquel entonces, por qué no estaba y luego qué ocurrió. Pero bueno, esto es lo que ocurrió. Empezaron a salir poco a poco los expedientes desclasificados, pero en un momento dado ocurre la revelación, ¿no? Poco a poco, como decíamos, salen estos documentos con consideraciones, con conclusiones redactadas por el MOA, porque evidentemente este grupo secreto que había contratado el MOA no podía salir a la luz, con lo cual sus conclusiones no eran de ellos, sino estaban expuestas como si fuesen del propio Ministerio del Aire. Aquí se fijaban las explicaciones, o se daban unas explicaciones y unos análisis que venían de este grupo de consultores, y algunas de ellas, como tú decías, tan inverosímiles como podían ser lo que decías tú en el caso Manises, o más, sobre todo observaciones erróneas de Venus, ¿no? Que era una de las hipótesis que siempre... Es razonable que sea, porque realmente Venus se ve como un punto muy claro en el cielo, sí, pero no puede ser siempre y en todas las es razonable que sea Venus en algunos casos, y sobre todo desde algunos testigos y de dónde estás, ¿no? Otra cosa es que pilotos puedan confundir a Venus con un ovni. Eso ya es mucho más complejo, ¿no? Bueno, pues realmente, aparte de dar explicaciones como observaciones erróneas de Venus, globos aerostáticos, aviones, helicópteros, y bueno, algunos expedientes jamás salieron, ¿no?
Entonces aquí se concluye que existe una manipulación, ¿no? La manipulación es que después de varios años, de largos años, y gracias a la aportación, comentamos, de JJ Benítez y, como no, la del profesor Will Smith, que era uno de los asesores que estaban con Juan Ballester, pues vieron que Will Smith, que era doctor en física de la Universidad de Michigan, pues vieron o se dio cuenta que estaban siendo manipulados, ¿no? Estaba siendo manipulado los expedientes que ellos mismos estaban aportando en respuesta al MUA, ¿no? ¿Y por qué estaban siendo manipulados? Porque se censuraron datos específicos y documentos de avistamientos, lo que decíamos, el caso Manises. Faltaba el informe de Fernando Cámara. Qué coincidencia que se perdiera justamente el informe más importante y el único informe de un piloto, bueno, no es el único, pero es el de un piloto de la defensa. De la defensa más importante. ¿Por qué? Porque estuvo siguiéndole realmente, en el caso Manises, hasta Zaragoza. Fernando Cámara siguió hasta ese objeto, hasta Zaragoza, donde allí le perdió. Con lo cual, las luces de las escombreras pues carecen un poco de sentido. Ahora, los que hablan sobre todo ese caso y que dan esa hipótesis decían que la luz de las escombreras solamente lo estaba viendo el piloto del Carabel, ¿no? El piloto comercial del Lerdo de Tejada, ¿no? Y Ramón Zauzo, que era el copiloto, ¿no? No estaban haciendo referencias a lo que veía, en este caso, Fernando Cámara. Pero bueno, realmente